Good morning, everybody. Welcome to Social Studies class. Today we're going to see about the importance of the history. Okay. Right. The significance and importance of history. Currently, history can be defined as a social science that deals with the process of evolution of humanity. Since from its origins to current times, contrary to what could be thought in order to make history. It is not only important to highlight events and important people, but also the everyday events featuring ordinary people. The social actors are as important as the key historical figures. ¿Cuál es el significado y la importancia de la historia? A través de la historia se han definido muchos patrones sociales, muchos procesos de evolución de la humanidad, desde los orígenes hasta nuestros tiempos. La historia está marcada por eventos muy importantes, ¿sí?, que ha realizado la gente. Por ejemplo, en el caso de nuestro país, la independencia de nuestra nación, por ejemplo, las personas que fueron los precursores para esta independencia fueron personas importantes, ¿no? Fueron personas sobresalientes. Pero ¿qué es lo que más se marca? En sí nosotros no nos enfocamos en las personas, sino nos enfocamos en el hecho, nos enfocamos en los resultados, ¿sí? Por supuesto que son importantes quienes contribuyeron para que estos resultados se den, pero es más importante el resultado, ¿verdad? ¿Qué festejamos nosotros cada 10 de agosto? La independencia, ¿verdad?, de nuestra nación. Ese es el hecho importante. Y por supuesto que están todos los precursores de esta independencia, pero es el hecho lo más importante. The social actors are as important as key historical figures. Los actores sociales, que son quienes son una clave importante, son una figura importante histórica, ¿no? ¿Sí? Por supuesto que también se estudia la biografía de cada uno de ellos y ahí ellos pasan a ser el punto importante. Pero en el hecho de la historia, nosotros nos enfocamos en el hecho, como les dije, en lo sucedido. We are all part of history. Todos somos parte de la historia. Anybody can become aware of their own history by evaluating past acts to understand their current condition and more clearly project their future path. Everybody is influenced by their immediate environment, but also by society as a whole, as such. Every human being participates in the great evolutionary process that we call the history of humanity. Todos somos parte de la historia. Como les dije, en este caso, en cambio, ya nosotros le resaltamos a las personas que han sido parte, ¿ya? Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Mi hija estaba leyendo sobre Ana Frank y está estudiando, de hecho, sobre Ana Frank en lengua y literatura. Esta chica fue una chica que vivió en Alemania y ella vivió el Holocausto. Entonces es muy importante el diario que ella escribió, el diario de Ana Frank, no sé si ustedes hayan escuchado. Ella escribió un diario que es un bestseller, ¿sí? Ha recibido premios, ¿sí? Y es un bestseller. Bestseller quiere decir que es el de los más vendidos, ¿sí? Entonces es bastante importante, se puede decir, ¿no? Ella escribió en ese diario todo lo que sufrieron en el Holocausto, todo lo que sufrieron los judíos, ¿sí?
o los descendientes de judíos también que fueron perseguidos por Hitler, ¿sí? Por todos los nazis. Y ustedes saben cuál fue el holocausto, ¿verdad? Les metían en cámaras de gases, de gas venenoso, ¿no? Las cámaras de gas los mataban de esa manera, los envenenaban. Luego, como tenían tantos cuerpos, algunos tal vez estaban ya agonizando, otros tal vez no morían del todo, ¿no? Y a todos los cuerpos los botaban con unas palas, los botaban en unos huecos que se llamaban las hogueras, eran unas cosas comunes, y ahí encendían fuego en esos cuerpos y los quemaban, los incineraban. No les daban de comer, los castigaban. Bueno, imagínense qué terrible que debió haber sido ahí en esa época de la Segunda Guerra Mundial. Y toda esa gente, niños que murieron. Ana Frank murió a los 16 años por una peste que les dio ahí, no recuerdo el nombre de esta enfermedad, pero era por la falta de higiene, ¿no? Porque ellos no tenían dónde vivir, ellos vivían en unos huecos, vivían en cuartos, todos hacinados, y eso les generaba enfermedades, ¿no? Entonces, mire, ahí nosotros estamos resaltando al personaje, ¿no? O sea, sí, vivieron estas personas este holocausto en la época de Hitler, cuando los nazis gobernaban, y en la Segunda Guerra Mundial. Sí, ese es el hecho. Pero cuando nosotros nos vamos a estudiar la vida o la biografía de una persona, entonces ahí sí decimos que una persona está siendo el centro de esa historia, ¿ya? En este caso es Ana Frank. Claro que ella en su diario relata las historias de cómo ellos vivieron en este holocausto, ¿no? Cómo ellos vivieron esta Segunda Guerra Mundial en la que eh, el papá de ella murió en 1980. Esta chica murió a los 16 años, pero su papá publicó el diario de Ana Frank. Por eso es que se hizo muy conocido y famoso, porque su padre lo publicó en honor a la memoria de ella. Objective of history. The objective of history is to interpret the past in order to understand the present and have perspectives on future development. However, in its objectives, history must also consider its own experience and evolution as a discipline. Who writes history? How was it recorded in the past? How is it described now? How has it changed? Bien, ¿cuál es el objetivo de la historia? Es interpretar el pasado para poderlo entender en el presente y tener una perspectiva sobre el desarrollo en el futuro. Sin embargo, estos objetivos de la historia deberían ser considerados hacia nuestra experiencia de evolución, ¿sí? Y con una disciplina. Entonces, nos hacemos las preguntas: ¿quién escribió la historia? ¿Quién, ¿Quién recuerda el pasado? ¿Quién ha recordado el pasado? ¿Quién ha traído esto? ¿Quién ha grabado todas estas historias para que nosotros podamos conocerlas? Pues es sencillo, ¿no? Desde siempre las culturas han escrito sobre la roca, han escrito en pergaminos cuando ya tenían la tinta y tenían el papel, esos pergaminos que los enrollaban, los han escrito, ¿sí? Para dejar plasmado qué es lo que sucedió. Y como les dije, un claro ejemplo es el diario de Ana Frank. Ella escribió su diario y dejó plasmado todo lo que ella vivió, ella y mucha gente vivió, y todo lo que ellos sintieron durante esa guerra, durante esa persecución que tuvieron los judíos en Alemania. Porque no eran solamente los nacidos en Israel, sino eran los judíos, hijos de judíos, ¿sí?
Y si ustedes no lo sabían, Hitler era judío. Hitler nació en Alemania, pero Hitler nació de madre judía. Y dicen, según las leyes judías, todo aquel que nazca de vientre judío es judío. Si el papá es judío, no es judío. ¿Ya? O sea, si el papá tiene hijos con una mujer que no es judía, los hijos no son judíos. No tienen ese derecho. Son muy legalistas. También recuerde que ser israelita no implica ser judío. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la época de Jesús, ¿sí? Hace 2000 y pico de años, tenían unas leyes bastante fuertes. Por supuesto que los judíos fueron los que se quedaron en Israel. Israel cuando surgió tenía 12 casas, eran como 12 pueblos, se decían 12 casas, ¿sí? Cada una de estas casas tenía una cabeza, ¿ya? Como por ejemplo, Abraham fue uno de las cabezas de estas 12 casas. Entonces, existía la casa de Leví, la casa de Judá y algunas casas que completaban las 12. De esas 12 casas salieron 11 pueblos salieron y se dispersaron por el mundo. Y quedó solo uno en Israel, que son los judíos. Entonces, alrededor del mundo existe gente descendiente de israelitas, ¿sí? Con lo cual incluso puede ser que incluso nosotros también seamos descendientes de alguna de esas 12 casas de Israel. Como se quedó solamente la casa de Judá, que son los judíos, ellos impusieron sus propias reglas y tienen hasta ahora los legalistas, los que son muy acogidos a la ley antigua, tienen todavía esas leyes bastante endurecidas, ¿no? Son bastante legalistas, que no consideran a la mujer parte de la sociedad. Puede ser que ya eso ya haya cambiado un poco, pero el machismo prima, ¿no? Bien. History as a science. La historia como una ciencia. In the past, historical narration was limited to telling and extolling great facts, mainly those of political characters. History, in this sense, posed a character of official memory, in which the great actions of the rulers and the powerful had a privileged place. Bien, la historia también se la considera como una ciencia. En el pasado, la narración histórica fue muy limitada. Contar historias eran hechos geniales, ¿no? También influían el carácter político, ¿sí? Y la historia poseía y posee memoria oficial, ¿sí? Esa memoria es lo que nosotros recordamos. Y es oficial, ¿por qué? Porque todo el mundo la conoce. Pero también existían reglas, ¿sí? Reglas y el acceso a la historia tenía solamente el poder privilegiado. Ahora lo tenemos todo el mundo, ¿verdad? Desde el poder más privilegiado hasta el menos privilegiado, tenemos acceso a ese conocimiento. Importance of the social aspect. La importancia del aspecto social. Since the 20th century, the historical themes were passed on from the political official area to the daily private sphere. In this process, the contact of history with the other social sciences was very influential. Sociology, geography, anthropology, and economics added a scope to history. Entonces, ¿en qué consiste esto? Que desde el siglo XX los temas históricos fueron bastante enfocados a una política oficial, ¿sí?
Este proceso de contacto con la historia fue otra de las ciencias sociales, la cual influenció mucho en la sociología, en la geografía, en la antropología y en la economía, ¿sí? Y esto se ha añadido a la historia, ¿sí? A este globo que es la historia. Si ustedes se fijan, lo más importante que uno suele estudiar es la historia política, ¿sí? De cada país, por ejemplo. Incluso a nivel internacional, nosotros también estudiamos esa historia, ¿verdad? Why is history useful? What is it all about? Many times you must have asked, why study history in school? Historical analysis, in addition to reinforcing our identity as a community members, allow us to better understand some of the recent events that are consequences of past process. Familiarize ourselves with the period in which our ancestors lived, understand how our society changed over time, know who we are and why we behave in a certain way. ¿Por qué por qué la historia es muy usada? ¿Y por qué todos estudiamos historia? A través de los tiempos, nosotros hemos tratado de estudiar historia en la escuela, análisis histórico y reforzar esa identidad eh, de miembros, ¿no? De comunidad. Y esto ha permitido entender mejor sobre los eventos que han pasado antes, sobre eventos recientes que son consecuencia de un pasado, ¿no? Todo lo que estamos viviendo ahora es consecuencia de un pasado, es consecuencia de lo que ha sucedido antes. Recordemos eh, unos añitos atrás, retrocedamos. Si bien es cierto, hay gobiernos que no han hecho nada, otros que han hecho muy poco y otros que han hecho mucho, ¿sí? Y me refiero a mucho en que, bueno, digamos, el gobierno anterior, antes de Moreno, hizo carreteras, hospitales, fomentó la educación. Pero ¿qué más hizo también? Persecución, limitó el acceso a las universidades a los estudiantes, por buscar un estándar de calidad, eh, limitó esto. Yo no estoy ni a favor ni en contra, pero es lo que uno puede observar y es lo que uno puede palpar, ¿no? Muchas personas, por ejemplo, en el campo de la tecnología, los tecnólogos fueron limitados. ¿Por qué? Porque en ese gobierno prohibieron que un tecnólogo estudie una carrera de ingeniería. Si usted sigue tecnología, usted ya no puede seguir una carrera de ingeniería. Y es tan absurdo porque eso le frena a la persona, le frena al profesional. Si estudió tecnología ya no puede seguir una carrera de ingeniería, ni siquiera en la misma universidad. Trató de desaparecer con el discurso de que Ecuador es un país tecnológico, pero por detrás trató de desaparecer lo que era la educación tecnológica, técnico-tecnológico. Entonces, esa es una consecuencia, ¿sí? De lo que hicieron en el pasado y eso se ve reflejado en el futuro, ¿ya? Luego, en el gobierno de Moreno estaba este señor Barrera,
que fue alcalde de Quito. No, perdón, fue prefecto. Prefecto fue. Bueno, sí, creo que fue alcalde. Bueno, él estuvo de secretario en la CNC. Y él dijo, yo no era partidaria de él, pero me agradó mucho que él dijo, porque lo querían despedir, lo querían sacar de la CNC, porque él quería modificar la ley de educación superior, la LOES. Entonces él dijo que a él solo lo sacaban después de aprobada la ley. ¿Y qué hizo él? Puso la educación tecnológica, o sea, los tecnólogos, obviamente tienen que alcanzar el nivel de tecnólogo superior universitario para que pueda estudiar una maestría. Esto quiere decir que la carrera de tecnología, desde que el señor Barrera luchó para que esto se dé, junto con otras personas que estuvieron dentro de esta comisión, ellos lucharon para que tecnología sea considerada de tercer nivel. Entonces, si usted estudia una tecnología superior, ya tiene un título de tercer nivel. Ya no es como antes que estaban en el limbo. No se sabía si era nivel medio, si era nivel superior, si era tercer nivel. No era nadie un tecnólogo. Ahora ya es considerado tercer nivel y ya pueden estudiar tecnología con tranquilidad. ¿Sí? ¿Por qué? Gracias a esta comisión encabezada por el señor Barrera. Yo no estoy haciendo propaganda ni nada, pero es algo que es bueno destacar, ¿no? Porque mucha gente no conoce este tipo de situaciones. Yo me he leído la ley de educación superior al revés y al derecho y había muchísimas inconsistencias, muchísimas cosas que no estaba bien. Cuando estaba este señor René Ramírez, lo único que trataba era de opacar y aplastar a la educación técnica y tecnológica, y es la educación que más le da al país. Es la educación, es la mano de obra, es la educación, es la gente con esa educación que va a las industrias y, y hace toda la mano de obra, porque un ingeniero, ¿qué es lo que hace? En toda su carrera, en todas sus carreras, sus años de estudio, lo único que estudia es teoría, teoría, teoría. Un tecnólogo también estudia teoría y estudia la práctica, entonces el tecnólogo sabe hacer las cosas, sabe de dónde sale y sabe realizar las cosas. Entonces, qué bueno que ya en el 2018, ya fue el 2 de agosto, me parece que fue, del 2018, esta ley ya fue publicada y fue aceptada, y los tecnólogos a partir de ahí fueron reconocidos con título de tercer nivel. ¿Sí? Y ahora las universidades y los institutos superiores ofertan, algunos que ya tienen la acreditación, ofertan carreras de tecnología superior universitaria, lo cual le habilita para que pueda seguir una maestría tecnológica y luego continuar con su proceso de educación en maestrías de profesionalización hasta poder llegar a un doctorado. Entonces, eso es avanzar, eso es darle herramientas a un país, a un pueblo, para que pueda continuar preparándose y pueda sacar al país adelante. Avanzar no es aplastar a la gente. Bien, chicos. Entonces, su tarea es write the name of an important historical person you know and describe what their participation was. Entonces aquí usted va a escribir el nombre de un personaje importante, ¿sí? Que a usted le parezca importante. Por ejemplo, yo dije Ana Frank, y aquí tiene que describir cuál fue su participación en la historia, qué hizo de importante, ¿sí? Puede poner, por ejemplo, Eugenio Espejo, Manuela Sanz, puede poner Tránsito a Maguaña, ¿sí? Han sido personas que han sido importantes en la historia y han hecho cosas importantes. Write a historical fact that you remember. Write a historical fact that you remember. Tiene que escribir un hecho histórico que usted recuerda, aquí, en estas dos líneas. And the last one. Why don't you think studying common people is important in history? Dice,
¿Por qué, sí, usted piensa que es importante estudiar historia, sí, para la gente, en, en- en común para todos, sí? ¿Por qué es importante que nosotros estudiemos historia? ¿Ya? Muy bien, chicos, ya esto de aquí va a estar en la plataforma para que ustedes lo realicen. No se olviden de enviar los videos, ¿sí? Yo no sé, el señor Kituizaka, por qué quiere ingresar en esta clase. Bien, chicos, entonces ya les registro la asistencia y nos vemos el día de mañana, ¿ok? See you tomorrow. Have a nice day. Do you have any question? Eh, ¿Tiene alguna pregunta? Listen, ¿cómo es que esta mañana no hay clases? Es Ay, sábado. cierto. Mañana es sábado. Eso, Marito, yo también le iba a decir cómo esa patanada, pues, dice. Bueno, si quieren tenemos clases. No, no, dice, No, no, ahí es que estamos bien, dice. estoy con lo que mi Ari está ahí malita del estómago, parece, y estoy... Bueno, nos vemos el lunes, que tengan un lindo fin de semana. Have a nice weekend. Dicen el lunes me conforman por aquí que no hay, me conforman, digo, me confirman que no hay Ah, clases, dicen. cierto, también. 15 y 16, carnaval. Bueno, entonces nos vemos el El miércoles. martes sí hay El licencia miércoles me normal. confirman que no me voy a tener luz, dicen. Oh, qué pena. Pero los demás iban a ingresar, ¿verdad? Va, Tenían que que no venir traigan el nadie miércoles. luz, no. Se haga Tenían que apagón Depende si venir. no general en falla el todo el país. internet también. Dice entonces lunes, martes. Todavía tienen que confirmar. Todavía tienen que confirmar. No sé todavía si sea lunes y martes o solo sea lunes. No sé. Sí, dice, pero yo sí me voy a tomar mis 2 vacaciones. Ahí sí, no sé, los Lunes y muchachos. martes. Ya le dicen, Suerte que ustedes sí pueden tomarse las vacaciones. claro, pues le dicen hasta por ley, es la necesidad de uno. Bueno, Pero para chicos. dormir nada más, dicen. No para hacer nada más. Pero Porque de dormir paseo, no. si el que se va ahorita de paseo se muere ya. Ah, no, no, sí está terrible esto. Bueno, gracias a Dios. A mi mami le dio COVID, pero gracias a Dios ya está bien. Yo también tenía COVID, También le dio COVID. pero no tenía síntomas. Ah, Después síntomas. me fui a hacer la prueba y ya me salieron los anticuerpos. Chut, no, a mi mami sí le dio síntomas. O sea, le cogió unos dolores de cuerpo terrible, dolor de la espalda. Después era como una gripe así súper fuerte. Un trancazo, pero 10 elevado a la décima. Ya, elevado a la n. Y luego empezó con tos y flema. Entonces, tomándose ahí una medicina que es para expectorar, hasta ahorita está expectorando, pero ya dice que ya se siente muy bien. Lo que pasa es que ella cometió también el error de salir a verles a las perritas en la madrugada y, y uno está pues en la cama y si sale en la madrugada, obvio se va a enfermar más, pues porque ella ya estaba bien. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado, hay que cuidarse mucho de las recaídas. Eso, chicos. Bueno, entonces nos vemos cuando Dios lo permita. Eso es así, así sí, les. Así sí, bien. Ya, Así sí, chicos. les. Have a Hasta nice luego, dicen. weekend. Hasta luego, Licen. Bye Hasta luego, bye. Licen. Hasta luego, Licen. Bye. Hasta Happy luego, Licen. carnaval. Bye.